Hola, bienvenidos a todos al primer curso de detección temprana del cáncer de piel organizado por la Unidad Funcional de Dermatología Oncológica del Instituto Nacional de Cancerología, un primer curso dirigido a médicos generales. Con este curso queremos precisamente que puedan identificar qué pacientes tienen características o factores de riesgo para desarrollar un cáncer de la piel y si observan una lesión sospechosa, pues puedan tomar una foto y enviarla al correo de dermatología que es clínica de piel ins@cancer.gov.co. Este primer curso se compone de 3 jornadas. Ya realizamos la primera jornada, que es el melanoma. En esta segunda jornada se desarrollará el tema carcinoma escamocelular a cargo del doctor Víctor García, que él es dermatólogo, cirujano dermatológico y fellow de dermatología oncológica de nuestro instituto. La tercera jornada será de carcinoma vasocelular. Así que le doy la bienvenida al doctor Víctor García, quien dará inicio a esta segunda jornada. Doctor García, bienvenido. Muchas gracias por la introducción y por la invitación. Vamos a arrancar con esta charla del día de hoy, que es carcinoma escamocelular de piel. El contenido que vamos a desarrollar va a ser el siguiente. Vamos a ver cuál es el objetivo, los objetivos que tenemos con esta charla. Vamos a hablar un poco de la introducción en cuanto al cáncer de piel, el carcinoma escamocelular puntualmente, la fisiopatía, la parte de la clínica, el diagnóstico y el tratamiento. El objetivo que tengo más grande con esta charla es que ustedes logren hacer un reconocimiento de las características clínicas del carcinoma escamocelular y de sus lesiones precursoras para poder realizar una remisión oportuna. Es importante saber que la piel tiene 2 o 3 capas según la literatura que uno revise. Esta capa que yo les estoy mostrando acá es la más superficial, que se llama la epidermis. Acá en donde están los vasos y los nervios es la dermis, y algunas personas consideran la grasa como una tercera capa de la piel. Sin embargo, yo quiero que nos remitamos simplemente a esta primera capa, que es la epidermis. La epidermis se divide en 5 zonas, eh, si es en las manos y en los pies. En el resto del cuerpo la dividimos en 4 y ya les voy a explicar el cómo así. Entonces, la primera capa de células que vemos acá, que es una hilera de células que están organizadas y que están en contacto con la dermis, se llama la capa basal. Estas son las celulitas de las cuales se dividen y son progenitoras para que se formen el resto de las células de la piel. Entonces, lo que está localizado en este primer cordón, en esta primera línea, son las capas de la célula basal y entran en contacto acá con la dermis, con los vasos sanguíneos, con los nervios y demás, y son ellas las que van a permitir como ese paso de nutrientes y demás que se está generando hacia toda la piel. Luego de la capa basal, lo que llamamos suprabasal, está el estrato espinoso, porque son unas células que empiezan en su producción de queratina y empiezan a deformarse y empiezan a tener como unas espículas, como unas protuberancias como si fueran de espinas, y también como unas conexiones acá que son más visibles, que se llaman los desmosomas, que son los que permiten que las células estén pegadas unas de otras, y por estas características se ha denominado esta capa de células como el estrato espinoso. Pueden ser más de 2 filas de células, pueden ser 5 o 8, pues es variable dependiendo de la localización anatómica, porque también sabemos que hay piel que es muy delgada como la parte de los párpados o piel que es muy gruesa como la piel de la espalda. Entonces esto también va a variar mucho en cuanto a la zona anatómica. Ya más arriba de esta capa está el estrato granuloso. Son unas células que se tienden a ver un poco más moradas en las patologías, y esto tiene implicación porque como tienen ya muchos gránulos de queratina, ellos empiezan a ver de esta coloración un poco morada violácea y se ve como una capa entre 2 a 3 células que puede estar aumentada en ciertas enfermedades, pero en lo normal es como en esa cantidad de 2. El estrato lúcido, que es un espacio en el cual se encuentra solamente en las palmas y en las plantas de los pies. Por eso les decía que en esta zona se habla de 5 capas de la epidermis, pero en el resto del cuerpo vamos a encontrar 4. Y el estrato córneo, que ya es prácticamente las células que han muerto, que han hecho como todo ese proceso de queratinización, que están completamente llenas de queratina y que empiezan a descamarse, que son las capas más superficiales, que hacen casi como una función de un cierre para evitar
el escape de agua de la piel, la pérdida de electrolitos, también funcionan como un mecanismo de que los microorganismos ingresen o que diferentes contaminantes y sustancias pues vayan a ser tóxicas y se absorban por nuestra piel. Entonces vemos que la parte de la epidermis es importante reconocerla para poder entender dónde estamos hablando del carcinoma escamocelular. El escamocelular se forma de estas células del estrato espinoso hacia arriba. Cuando ya se forma un cáncer en estas capas de células basales, se habla de vasocelular, que es lo que van a ver la siguiente semana, pero hoy vamos a ver que todas las células que se transforman o que se vuelven malignas son las que están de este estrato espinoso hacia arriba. Entonces, del carcinoma escamocelular de piel, hagamos unas anotaciones iniciales en cuanto a cáncer de piel. Sabemos que son las neoplasias más frecuentes del ser humano y que su incidencia está en aumento a nivel mundial porque todavía se continúan con algunos hábitos poco saludables, como lo es los bronceados, las cámaras de bronceado, o todavía no hemos tenido como esa cultura de protección con medios físicos o medios químicos como protectores solares y todo el impacto que tienen los rayos ultravioleta en el deterioro de la piel. Son enfermedades que tienen alta morbilidad y tienen alta probabilidad de cura siempre y cuando haya un diagnóstico temprano y un tratamiento oportuno. Y yo creo que este es uno de los puntos más importantes en los que nosotros queremos destacar para el médico general, es que una remisión que se haga a tiempo tiene implicaciones de un tratamiento que pueda no ser tan intenso, tan doloroso o que no tenga que implicarse necesariamente con una cirugía para poder hacer como la cura de estas lesiones. Y esto lo vamos a ver más adelante. En cuanto a las cifras que tenemos del Instituto Nacional de Cancerología, estos reportes están para el 2018. En el Instituto Nacional de Cancerología para la fecha se diagnosticaron 7.856 casos de cáncer, una mayor proporción pues eran las mujeres, y miren que los grupos en los cuales se hicieron la detección eran adultos mayores de 65 años. En cuanto a la división por género, el cáncer de piel es el más frecuente en hombres y esto pues ha tenido digamos como algunas implicaciones desde la parte laboral. A veces los hombres pueden tener como un poco más de trabajo en el campo, sin decir que las mujeres no lo pudieran hacer o no lo hicieran, pero sí son de pronto como un poco más relacionados con la agricultura o con exposiciones a lo largo del sol, o también tienen menos hábitos de cuidado, que es también frecuente que lo encontremos. Los hombres son más, digamos, como más reacios al uso de medidas de protección física o al uso de medidas de protección como bloqueador solar, contrario a la mujer. Sin embargo, las mujeres no se quedan atrás y miren cómo para esta fecha ya estaban ubicándose en la segunda posición en cuanto a cánceres. La primero gana mama y luego viene piel. Entonces vemos que no es despreciable y esto pues tiene mucha relación con lo que les mencionaba de estos comportamientos que se tienen a lo largo de la vida. Y estas gráficas que les traigo para acá es para que miremos el comportamiento que se ha tenido a lo largo de los años. Miremos que aquí hacia 1996, en esta línea roja que es el cáncer de piel, que es la que principalmente quiero llamar la atención, mire cómo con el paso del tiempo cada vez se detectan mucho más lesiones de cáncer de piel, y esto obedece a lo mismo de que hay una falta de cuidado, pero también que estamos siendo más conscientes en el hecho de evaluarnos, de la remisión oportuna y temprana, y se están haciendo pues unos diagnósticos más tempranos y eso también implica en este aumento en las incidencias. Entonces, el cáncer de piel uno lo puede dividir como cáncer de piel no melanoma y melanoma, y principalmente en el no melanoma, los dos que tienen mayor frecuencia son el carcinoma vasocelular, el carcinoma escamocelular y otros cánceres de piel que son un poco más infrecuentes. La frecuencia, pues es vasocelular tiende a ser como el 75% de las lesiones neoplásicas de cáncer en la piel, y el escamocelular tiende alrededor de un 15% aproximadamente. Si bien no es despreciable, tiene también unas implicaciones en tratamiento para el futuro y en cuanto a pronóstico que son importantes de reconocer. Entonces, el carcinoma escamocelular, como les mostré en la gráfica anterior de la piel, pues se forma por una mutación de esos queratinocitos que están en la región suprabasal. Son Doctor, localizados.
Hola, ¿alguien quiere preguntar algo? Qué pena, me hace un favor, ¿me puede presentar la tercera anterior, que es que se me pasó ahí cuando usted estaba explicando algo, por favor? ¿En esta? Es, sí, señor, esa. Es así. Listo. Gracias. Bueno, te cuento entonces, el cáncer de piel puede ser dividido como cáncer de piel no melanoma y cáncer de piel melanoma. Y dentro del melanoma, los más frecuentes son el vasocelular y el escamocelular, y uno puede encontrar otros cánceres de piel de otras estructuras que estén allí, vasos, nervios y demás, pero pues que para la charla de hoy no vienen a colación, y pues que en cuanto a frecuencias, son más frecuentes el carcinoma vasocelular que el escamocelular, luego viene seguido el melanoma y otros tipos de cáncer de piel. Perfecto, hasta ahí. Sí, muchas gracias. Sí, doctor, gracias. Con el mayor de los gustos. Cualquier duda, pregunta, sin pena de interrumpir. Entonces, retomando la diapositiva en la que quedamos, el carcinoma escamocelular pues, se producía en esos queratinocitos suprabasales, los del estrato córneo hacia arriba. Es frecuente que los encontremos en zonas de fotoexposición. Sin embargo, el carcinoma escamocelular también se puede desarrollar en heridas crónicas como úlceras, quemaduras o algunos procesos de infecciones crónicas como micosis profundas que hacen heridas que tienden a no sanar y ahí se pueden desarrollar también cáncer de tipo escamocelular. Como en muchas neoplasias se han descrito también mutaciones en genes que están implicados en la regulación del material genético como el P53 y el P16. Y también es importante saber que el carcinoma escamocelular pues tiene capacidad de infiltrar y hacer metástasis a otras partes como los nodos linfáticos, el pulmón, el hígado y el cerebro. Hay unos factores de riesgo que están descritos y estudiados a lo largo del tiempo. Entre los más importantes pues está la exposición a la radiación ultravioleta. Sabemos que los rayos ultravioleta con el deterioro también de la capa de ozono, pues han entrado con mayor intensidad y pues ellos hacen un daño en la piel porque ellos forman unas cosas que se llaman los dímeros de pirimidina o anillos de ciclobutano que hacen una alteración del material genético, hacen daño del ADN y esto favorece la aparición de mutaciones y que estas células que se estaban replicando con normalidad para hacer protección en la piel pues se transforman y crean estas lesiones malignas del cáncer de piel. Tener un fototipo claro también nos hace más riesgosos a tener cáncer de piel. Fototipos claros, estamos hablando, por ejemplo, de personas de tez clara, con ojos claros, pelirrojos, monos. Estas son las personas que tienen más riesgo de generar también cáncer de piel, sin decir que las personas afrodescendientes no pudieran tenerlo. Sin embargo, pues tienen mayor riesgo de quemaduras solares. Son esas personas que salen un momentico a la piscina o a la playa y que nunca se broncean, sino que quedan rojos, rojos como un camarón. Otro factor de riesgo son la presencia de queratosis actínicas, que son lesiones precursoras para el carcinoma de escamocelular y que las vamos a ver a continuación. Haber tenido ya cáncer de piel o un familiar que tenga cáncer de piel o carcinoma escamocelular, ser del origen en el norte de Europa, tener exposiciones a químicos, anteriormente con los arsénicos y con otras sustancias que resultaban ser tóxicas pues para nosotros como seres humanos, pues favorecían el desarrollo de múltiples cáncer de piel. Entonces estaba descrito como hacia la región también de Argentina, que habían pozos contaminados con arsénico y había una alta población con carcinoma escamocelular. Poco a poco se fue dando de conocimiento con el tiempo. El tabaquismo, que bien sabemos que no solamente es un factor de riesgo para el cáncer de pulmón, sino también para múltiples cánceres, el cáncer de piel no va a ser una excepción. Cicatrices crónicas, como en el proceso de úlceras, o enfermedades cutáneas crónicas, como micosis a largo plazo, o algunas condiciones como lupus crónico que vamos a ver luego. Tener infección por virus del papiloma humano, sabemos que ellos alteran todo el material genético, no solamente se relacionan con cáncer de cervix, cáncer de orofaringe u otras neoplasias, sino también con cáncer de piel. Y ahora les muestro unos casos de qué podemos encontrar. La radiación ionizante,
estados de inmunosupresión. Estamos también en un país en el que cada vez está más frecuente los trasplantes de órganos. Son personas que tienen que tomar inmunosupresores para poder mantener el órgano. También están los pacientes con enfermedades reumatológicas que tienen que estar bajo regímenes de inmunosupresión, o también las personas que por desnutrición o infecciones secundarias como el VIH, pues atraviesan un proceso de inmunosupresión, y esto también les favorece el riesgo de tener cáncer de piel, carcinoma escamocelular también puntualmente. Terapia con algunos medicamentos para cáncer también pueden favorecer el riesgo de que aparezca cáncer en piel. Fuentes artificiales de radiación ultravioleta. En esto es importante hacer como ese recalco en las cámaras bronceadoras o este tipo de aparatos que emiten radiación ultravioleta y que favorecen el cáncer de piel. También está muy frecuente ahora el uso de estas uñas con semipermanentes o permanentes, que tienen que hacer la aplicación de diferentes químicos y meter las uñas en luz ultravioleta para poder favorecer como el secado de estos esmaltes. También es un factor de riesgo para poder tener cáncer de piel en las uñas. Las uñas son una extensión de nuestra piel, y es importante también que empecemos a reconocer estos factores nuevos que se están incluyendo en hábitos que la gente considera que pueden ser normales o habituales o no dañinos para, digamos, como para su parte estética. Y las genodermatosis, que son enfermedades que tienen un componente genético que los hace más predispuestos a tener cáncer de piel. De una forma gráfica, esquemática, si tuviéramos un corte de una patología, pues acá veríamos la epidermis, que es lo que les comentaba. Acá se ve estas células que son las células basales, que son las de la primera capa, y acá está todo lo que es el estrato espinoso con el estrato granuloso, y hacia acá estaría la última capa que es el estrato córneo. Y acá sería cómo se ven esas células transformadas de núcleos irregulares, mitosis irregulares, que se ven desorganizadas en cuanto a forma y estructura, y son como los inicios del carcinoma escamocelular. Acá nosotros podemos ver una cosa que se llama la membrana basal, que es esa división que tenemos entre la epidermis y la dermis, y cuando esta estructura se ve comprometida y las células empiezan a invadir hacia la dermis, es que empezamos a hablar también de un carcinoma escamocelular invasivo. Entonces, la presentación clínica de estas lesiones se da usualmente en zonas de fotoexposición: la cabeza, el cuello, la nuca y las manos, que son usualmente las zonas que se ven más desprovistas de ropa y que tienden a tener un contacto más directo con el sol. Sin embargo, pues algunos pueden encontrarse en zonas cubiertas como genitales, porque se han visto en relación con el virus del papiloma humano, o en heridas crónicas como úlceras, o de infecciones crónicas de micosis profundas también. Usualmente el crecimiento es variable. En semanas se puede ver el crecimiento de un carcinoma que se llama el queratoacantoma, que ya vamos a ver a continuación, o algunas pueden tener también evolución en años. Sin embargo, que el tiempo de evolución no sea como algo que de pronto los llegue a sesgar. Si ustedes tienen la duda o la impresión de que es una lesión irregular, asimétrica, que tiene úlceras, que se ve de mal aspecto, a pesar de que lleve muy poco tiempo, algunas lesiones pueden crecer de forma rápida y son usualmente más agresivas. Pueden ser parches, pueden ser placas, que era lo que hablábamos con el doctor al principio de las fotos. Las placas son esas lesiones que se extienden más en la superficie, más que en la parte de crecimiento hacia arriba. Las pápulas, que son lesiones que tienden a ser redondeadas, duras, que no tienen contenido líquido, como pueden ser como las vesículas, que sí lo tienen, y que tienden a tener un tamaño menor a 1 centímetro, y los nódulos, que son como las pápulas, pero mayores a 1 centímetro. Usualmente también se asocian con algunas características que fueron las que vimos en las fotografías: escamas hiperqueratósicas, que ese es producto del engrosamiento de la piel, y esa escama hiperqueratósica tiende a verse como de esas características como amarillentas. Pueden haber costras o ulceraciones, que pues la costra es producto de cuando la sangre se seca, o cuando hay alguna úlcera pequeña y se empieza a sangrar y empieza a secarse con costra, o la misma ulceración como tal. Las heridas crónicas y el cáncer de piel, pues se pueden ver en las úlceras de miembros inferiores, esos pacientes que llegan con insuficiencia venosa y que llevan con esas úlceras que no cierran a lo largo del tiempo.
Enfermedades reumatológicas como el lupus discoide, que también suele generar unas heridas que no tienden a cicatrizar. El líqueno escleroso, la hidradenitis supurativa, que son enfermedades crónicas inflamatorias de la piel, cuando son esas enfermedades que inflaman la piel por mucho tiempo y hay una inadecuada reparación o cicatrización, pues esto hace que las células con el paso del tiempo se vayan disregulando y tengan estas alteraciones. O tenemos también infecciones crónicas, la osteomielitis, la cromoblastomicosis, aquí también caen todo el resto de las micosis profundas como la esporotricosis o sí, las demás en general, o infecciones crónicas venéreas como el linfogranuloma venéreo. Y los síndromes genéticos, pues que usualmente pueden tener como alguna relación con cáncer de piel, está el xeroderma pigmentoso, que son pacientes que no reparan el ADN de forma adecuada, entonces cuando les llega la luz solar es más fácil que hagan daño de la piel. La epidermolisis ampollosa, que son pacientes que tienen problemas con que la piel se mantenga íntegra y todo el tiempo están haciendo heridas con pequeños traumas. Situaciones como el albinismo, que son pacientes que no tienen producción de melanina, entonces no tienen mayor protección contra la luz solar. De las lesiones precursoras de las que vamos a comentar hoy, traigo las queratosis actínicas, la quelitis actínica, la papulosis bovenoide, la leucoplaquia y la eritroplaquia. Y esta vamos a hacer pues el temario en cuanto a las lesiones clínicas que vamos a ver. El carcinoma escamocelular de piel, que si se denomina in situ, algunas literaturas lo encuentran como enfermedad de Bowen, o algunos patólogos cuando hacen la descripción de un resultado de su patología todavía tienden a utilizar estos epónimos. Cada vez se tiende como a que se usen menos, pero si lo llegan a encontrar, recuerden que estamos hablando de un carcinoma de piel escamocelular in situ, es decir, que no ha pasado la membrana basal, que todavía está contenido ahí en la epidermis. Tenemos también el carcinoma escamocelular invasor. Cuando tenemos afección de las mucosas, tenemos la quelitis actínica, que son lesiones precursoras, ya el carcinoma escamocelular del labio, el carcinoma escamocelular que se genera sobre cicatrices o que aparece de nuevo, que usualmente es en zonas que están cubiertas de piel. Vamos a tener también el escamocelular verrucoso y el queratoacanto. Entonces, en cuanto a queratosis actínica, son lesiones que pueden ser placas, ¿cierto? Una lesión que se extiende más en la superficie y no es tan elevada. Pueden ser eritematosas, de costras o queratina en su superficie, como se ve acá en esta fotografía. En este paciente, por ejemplo, se le ve que la alopecia hace también un mayor riesgo para poder desarrollar estas lesiones porque de pronto no usa medios físicos o químicos como protector solar o gorras o demás para hacer protección de la zona, y acá incluso ya se ven como otras lesiones transformadas con ulceración. Lo que siempre también se les dice en general a los estudiantes y a los profesionales es que las queratosis actínicas, a veces el enrojecimiento puede ser no tan notorio, puede pasar un poco más desapercibido. Entonces la invitación es a que en dermatología la visión, los ojos son muy importantes para hacer el diagnóstico, pero el tacto también nos ayuda mucho para reconocer muchas características que a veces se pueden pasar por alto. Entonces, cuando tengan estos pacientes en los que ustedes estén como viendo signos de fotodaño porque ven manchas en la cara, porque la piel se ve muy arrugada, o pacientes que estén con alopecia o sin pelo, en el examen físico hagan un paso de tacto con la palma de la mano, con la yema de los dedos, y miren si hay rugosidades y deténganse y evalúelas si esas rugosidades tienen como un pequeño enrojecimiento, una pequeña coloración rosada, porque podemos estar hablando de queratosis actínicas, que son las lesiones precursoras para el carcinoma escamocelular y que desde este punto el tratamiento puede llegar a ser oportuno. Podemos llevar a la destrucción de esta lesión e impedir la progresión a lesiones malignas. Lo que pasa es que las queratosis actínicas pueden volverse en algún momento como un escamocelular invasor o pueden ir creciendo con el tiempo. No sabemos cuáles son las que vayan a tomar un camino u otro. Por eso todas se deben tratar de forma indistinta y no se les debe dar la espera. Entonces, si ven esas lesiones,
Lo ideal es que se haga la remisión de forma oportuna con dermatología. Luego vamos a hablar ya del carcinoma escamocelular in situ o la enfermedad de Bowen. Estas son lesiones, ya carcinoma escamocelular que están localizados ahí sobre la epidermis. Miren la configuración de las lesiones, son placas que son irregulares. Si yo las parto en 4, un polo no es igual con el otro, cada uno es diferente. Tiene unos bordes que no son parejos, son muy asimétricos, están eritematosas, o sea, enrojecidas. Tienen esta escama superficial, esta hiperkeratosis, este aumento en la producción de la queratina, que hace también que se vea un poco más amarillenta. Están teniendo estas lesiones costrosas que están como persas, no tienen como un patrón claro de traumatismo como en la primera fotografía que se veía como de un aruñón o de un rascado. Miren acá en esta fotografía cómo ya se empiezan a ver esas costras un poco más amarillentas, también un poco más negruzcas, cómo se ven diferentes, incluso tonalidades de rojo. Hacia acá se ve como más un rojo casi como un vino tinto, hacia acá se ve ya como más asalmonado, un poco más rosado. Miren las localizaciones de las lesiones. La piel de esta persona es una persona mayor, es una persona que tiene ya muchas líneas de expresión, se le ven las canas, tiene múltiples manchas, es una persona que uno sabe que ha recibido mucho luz solar a lo largo de la vida. Ya miren estas lesioncitas de por acá, que son esas pequeñas placas que se ven hiperqueratósicas, estas son queratosis actínicas. Entonces, cuando vean queratosis actínicas, empiecen a hacer búsqueda de que no hayan de pronto estas lesiones también un poco ocultas o un poco cubiertas. Desvistan a los pacientes, quítenles toda la ropa, déjenlos pues con la ropa interior, pero revisen pies, revisen manos, revisen los brazos. Si son primeras veces, con mayor razón. Muchas de estas lesiones se pueden ocultar en la nuca, en el cuello. Las personas de zonas frías van con saco, con bufandas, van muy cubiertas. Entonces, esa también es como un llamado de recomendación. Desvistan a los pacientes, si son mayores o adultos mayores, con mayor razón. Búsquenle por todas las partes, evalúen el contexto de la piel. También podemos tener lo que es el carcinoma escamocelular in situ en las uñas. Esto se llama la enfermedad de Bowen ungular. Muchas veces pueden llegar a confundirse también con verrugas de las uñas. Es importante como la evolución de estas lesiones, miremos el tamaño, el comportamiento. Miren que son lesiones que se extienden y abultan y deforman la uña de forma exagerada. Pueden hacer también como signos de hemorragia. Acá se ve cómo ha deformado en su totalidad la uña de este paciente. Si bien las verrugas pueden llegar a ser similares, eh, sin embargo, si no hay como una mejoría con tratamientos iniciales, como la crioterapia o como terapias tópicas, también la invitación es a que hagamos una remisión de forma temprana de estas lesiones, porque podemos hacer un tratamiento oportuno y evitar que estas lesiones invadan mucho más allá de la uña. Recordemos que en los dedos está la uña, hay un poquito de tejido celular subcutáneo muy mínimo, y ya luego está en contacto el hueso. Entonces, prácticamente estas lesiones pueden tener un camino directo e invadir hasta la parte de los huesos, y el tratamiento en esos casos avanzados pues podría implicar la amputación de una falange. Entonces, podemos tratar de evitar que esas lesiones invadan tanto, evitar como esas medidas que pueden ser deleterias o también impactar en la calidad de vida de los pacientes cuando se tratan de forma temprana. Ahora, con todo el advenimiento de lo que les comentaba de las uñas semipermanentes y permanentes, que los pacientes tienen que meter los dedos a esa luz ultravioleta, pues a estar un poco más atento, mirar esos hábitos y rutina, interrogarlos un poco más, porque pueden ser, digamos, la puerta para el desarrollo de cáncer de escamocelular en la región ungular en el futuro. Vamos a tener ya pues estas lesiones que sí se ven mucho más dramáticas, que son unas lesiones tumorales, que son irregulares, que se extienden también justamente en zonas de fotodaño. Miren acá en la oreja. Usualmente las personas olvidamos aplicarnos bloqueador solar en las orejas, y es muy importante también porque son zonas que quedan expuestas a la radiación ultravioleta con mayor facilidad. Es una lesión que no tiene simetría, que se ve irregular.
tiene zonas abultadas en un lado que en el otro. Miren estas costras hemorrágicas y estas ulceraciones que se ven en esta lesión. Entonces eso también ya a uno le genera muchas alarmas. Comparemos con esta foto del medio. Mismo escenario, una placa. Esto ya se ve levantado, indurado, duro. Siempre palpar estas lesiones por alrededor, porque a veces puede que ustedes vean una lesión que esté muy confinada. Miren las múltiples úlceras, las costras, la irregularidad. Y también miren el fotodaño que tiene este paciente. Es una persona que vivió sola a lo largo de la vida, tiene manchas, por acá se ven como insinuaciones también de queratosis actínicas. Entonces es un paciente que tiene mucho daño solar también. Hacia acá, hacia esta región del dorso de la nariz, miren cómo se ven estas placas que ya se estas lesiones también, placas tipo tumorales que se ven de queratina. Esto es pura queratina que se está produciendo de forma exagerada. Pueden llegar pacientes también con estas lesiones. A veces llegan con unas lesiones únicas que se llaman cuernos cutáneos. Esos pacientes también son importantes que se remitan para que se manden estudio de patología, porque debajo de esos cuernos cutáneos pueden haber también principios de piel. Miren cómo esta lesión es tan irregular. Yo casi no la logro delimitar con facilidad, pero se ve que está como extendiéndose por todo este territorio. Miren la ulceración que se encuentra acá, una persona añosa, una persona que está arrugada, ojos claros. Vamos a continuar entonces con los carcinomas escamocelulares que se dan en las mucosas. Un homólogo a lo que es la queratosis actínica de la piel para las mucosas es la queilitis actínica. Y son estas lesiones que se van a encontrar principalmente hacia las mucosas. Recordemos que los labios tienen una parte mucosa, que es lo que es como la zona más rosada o un poco húmeda, lo que tradicionalmente la gente le llama labio. Pero recordemos que el labio también tiene una parte que es cutánea, que es toda esta parte alrededor del labio mucoso. Estas lesiones usualmente tienden a ser como lesiones ulceradas que son de evolución constante, crónico, que no sanan, que no mejoran, que todo el tiempo están ahí presentes. Algunas de ellas pueden hacer incluso lo que se nota acá como una escama queratósica, como en la piel, como las queratosis actínicas. También pasa acá en los labios y se llama queilitis actínica. Particularmente se ve más frecuente en el labio inferior porque resulta que en la cara hay unas zonas que reciben con mayor intensidad la luz solar, como la frente, la nariz, las orejas y el labio inferior. Por la forma en la que llega la luz solar a la cara, estas zonas las reciben con mayor intensidad y por eso las quelitis actínicas son más frecuentes en este labio inferior. Usualmente el paciente llega con una herida, usualmente le llaman fuegos, porque es a lo que usualmente están más acostumbrados en cuanto a escuchar o nombrar. Y dicen que son fuegos que no curan, que se aplicaron una crema y la otra y no encuentran mejoría. Esa es una alarma que uno tiene que tener ahí activada de una lesión que probablemente pueda ser de una queilitis actínica. Cuando ya son muy extensas o muy amplias, pues lo ideal también será hacer como una remisión de forma oportuna y temprana para poder hacer como un manejo inicial oportuno. Ya cuando estas lesiones progresan, pues las lesiones se empiezan a aumentar de tamaño, empiezan a crecer. Miren esta como no ha crecido solamente en la parte horizontal, sino que también se ve unos puntos más hiperqueratósicos, donde hay más queratina, donde tiende a salir con más volumen en ciertas partes. Y también quiero que vean algo que es notorio y es cómo este labio está infiltrado. Aparentemente la lesión solamente sería como esta parte que está quemada, pues como hiperqueratósica o descamativa, sino que miren cómo ya está generando una deformidad de los tejidos del labio. Por eso es lo que comentábamos ahora, no solo basta con el ver, palpen. Si es una lesión que les genera esa impresión de cáncer de piel, tóquenla por los bordes o en la zona alrededor. Hay muchos tumores que pueden generar un poco de dolor, sin embargo, traten de hacer un tacto suave, delicado, para que no genere mucho disconfort en el paciente, pero para que ustedes logren entender la extensión que tiene la lesión.
Miremos esta lesión que está acá, es un tumor exofítico que se ve con un componente húmedo, un componente hiperqueratósico. Esto acá no se ve tan seco como pudiese verse en la piel y obedece también a que está en contacto con la mucosa, probablemente el paciente pasa la lengua por ahí frecuentemente y esto hace que las escamas de queratina y demás pues tiendan a ponerse un poco más húmedas y blandas y que se vean como un pan mojado, que no se vean tan secas como la queratina. O estas que definitivamente pues generan la infiltración y la deformidad completa de la lesión, la escama de queratina. Otra de las zonas de la mucosa que también es importante tener en cuenta es el pene y la parte en la vagina. Hay carcinomas escamocelulares que se pueden desarrollar en estas zonas. Hay una lesión que se llama el carcinoma escamocelular in situ del pene o eritroplasia de Queyrad. Nuevamente es uno de esos epónimos que ha quedado y perdurado a lo largo del tiempo, que tienden a utilizarse con menor frecuencia, pero que todavía se puede encontrar y son unas lesiones placa porque se logran palpar como un pequeño relieve entre la zona alrededor, por ejemplo, de la mucosa del pene y la zona afectada. Es un rojo intenso, puede también extenderse hasta la región del prepucio. A veces pueden tener forma un poco como con tendencia regular, pero tienden a ser irregulares, suelen ser exudativas, dolorosas, con sensación urente o sensación de quemazón. Esto también ya es una lesión que es necesaria de corroborar con patología para ofrecer un diagnóstico temprano y un manejo oportuno. Hay lesiones que se llaman papulosis bowenoide. Estos también son precursores del carcinoma escamocelular en la zona genital. Usualmente se ven como pápulas o unas pápulas planas o unas placas muy pequeñas de una coloración un tanto gris marrón o un gris café. Pueden ser únicas, pueden ser múltiples como en este caso, o puede ser esta que se extiende una más grande, pero si uno entra más en detalle puede ver una más pequeña hacia la parte superior y hacia la parte inferior. Estas son lesiones que están ya empezando a se relacionar con virus del papiloma humano, como hemos visto, uno de los factores de riesgo. Es una lesión que está tratable de forma temprana y que podemos brindar un tratamiento hasta tópico o con procedimientos destructivos locales como la crioterapia con muy buen resultado sin tener que llegar a que esto avance y llegar como a intervenciones quirúrgicas. Sobre cicatrices, usualmente cuando hay este tipo de lesiones que son tipo tumor que se organizan en una úlcera, la úlcera usualmente es de un borde duro, enrollado, grueso, la lesión es áspera, se ve rugosa, se ve hiperqueratósica. Esto puede también denominarse como úlceras de Marjolin. Lo que veíamos se puede desarrollar tanto en úlceras venosas, úlceras arteriales o también se puede presentar en zonas donde hay una micosis profunda como cromoblastomicosis, esporotricosis y rara vez, aunque también se puede presentar en las ostomías, ya sea colostomía o ileostomía, se pueden desarrollar este tipo también de tumores alrededor de esas zonas, por lo que es importante también tener esos factores de riesgo presentes para hacer una detección temprana. Los carcinomas escamocelulares de novo son los que aparecen en áreas cubiertas y por definición en piel sana. Usualmente pueden ser un nódulo o un tumor que es de crecimiento usualmente rápido. Entonces esto también es como un signo de alarma de que puede tener un peor pronóstico. En cuanto a los carcinomas escamocelulares verrucosos, se describen 4 tipos. Está la tipo 1 o papilomatosis oral florida, que es la que afecta a la boca. El tipo 2 o el Buschke-Lowenstein. El tipo 3, que es el epitelioma cuniculatum plantar. Y el tipo 4, que son los que están en otras partes del cuerpo. Yo no pretendo que ustedes aprendan esto porque incluso ver estas condiciones es extremadamente raro. Lo que yo quiero aquí recalcar es que son lesiones que nuevamente tienen relación con el virus del papiloma humano, que pueden iniciar como una verruga en la cavidad oral o en la parte genital y que infortunadamente pueden tener este comportamiento agresivo, destructivo y avanzado. Entonces, esto es una papilomatosis oral florida, es en la localización de la boca, se ven como estas placas algodonosas
infiltradas. A veces las lesiones pueden iniciar muy pequeñas, como una pequeña plaquita de color blanco, así como delimitada, digamos, a lo que estoy marcando acá con el puntero. Y ese puede ser el inicio de una lesión que uno llama la leucoplaquia oral. Y esas son lesiones que uno tiene que remitir de forma temprana para poder hacer estudios oportunos, para evitar que pueda tener, como digamos, estos comportamientos de carcinoma escamocelular en bocas tan agresivos. Miren acá cómo ha generado deformidad de todo lo que es el arco dental, hay pérdida de piezas dentales, hay infiltración de los tejidos blandos y probablemente espinosos también. Estos son en zonas genitales, nuevamente lesiones de BPH que no son tratadas de forma oportuna, pueden llegar a formar estas lesiones tumorales verrucosas, casi que en forma de coliflor, son lesiones de muy mal olor, son lesiones que son molestas, los pacientes tienen pues también procesos de sobreinfección porque se contaminan con materia fecal y demás en el momento de su eliminación. Entonces, evitemos que los pacientes lleguen a esos estadios. Uno puede hacer en los pacientes que tienen una vida sexual activa una búsqueda de factores de riesgo como múltiples parejas sexuales, relaciones sexuales sin protección, el que no estén vacunados con la vacuna del virus del papiloma humano, preguntar si hay alguna lesión verrucosa o hacer una evaluación la primera cita y de pronto repetirla cada año, 2 años, según los factores de riesgo que vayamos viendo, pero tratar de evitar que estos cuadros avancen hasta estos estadios. Y acá también está uno que se desarrolla en los pies, también es bastante raro, pero pues importante también que busquemos esas lesiones precursoras para que las podamos tratar de forma oportuna. El queratoacantoma es un carcinoma escamocelular también que tiende a crecer de una forma un poco más acelerada, puede aparecer lesiones en el transcurso de semanas. Se describe usualmente como una lesión tipo nódulo que tiene un cráter en el centro, entonces por eso se llama queratoacantoma. Es una lesión dura, hiperqueratósica, y esta es la escama de queratina que se ve en la superficie. Estos son costras que también tienen algo de ulceración alrededor. Miren como lo que mencionamos con el doctor Pulido, si uno presta atención al detalle y a esas pequeñas minucias, se ven como estas múltiples vasos sanguíneos que usualmente acompañan a esas lesiones cuando están evolucionando. Miren acá en el ala nasal cómo genera esa infiltración de la piel, de los tejidos y esa úlcera en el centro. Entonces, con todo esto, llegamos al punto en el que para establecer el diagnóstico, pues hay que ampliar la mente, pero hay que tener también una historia clínica muy detallada. Hay que evaluar edad del paciente, los factores de riesgo que vimos en la tabla de profesiones que estén expuestas a rayos ultravioleta, uso de tabaco, infecciones por virus del papiloma humano, enfermedades inmunorreumatológicas que estén con procesos de inmunosupresores o trasplantados que también hacen muy frecuentemente cáncer de piel, pacientes que tengan heridas crónicas, ya vimos que las úlceras de los miembros inferiores, pero también pueden ser cortadas o traumas o heridas que tengamos en otra parte del cuerpo que tengan una cicatrización inadecuada. Evaluar sensibilidad, evalúen los ganglios, palpen al paciente, palpen la lesión, busquen con el tacto, no solamente con los ojos se hace el diagnóstico, sino también con la palpación. Y si hay la duda, remitan para poder hacer como la realización de la biopsia para poder realizar la confirmación en estos pacientes. Hay algunos factores que le hacen de mal pronóstico en estas condiciones. Por ejemplo, la localización en genitales, en las mucosas, en las orejas, porque hay un mayor riesgo de recurrencia y de metástasis. La inmunosupresión. Miren cómo los pacientes con trasplantes pueden tener entre un 13 y un 20% de metástasis ya al momento en el que se hace el diagnóstico. Cuando son recurrentes, es decir, que se tratan una vez y vuelven a aparecer, son más riesgosas de que tengan metástasis. O cuando estábamos hablando del carcinoma escamocelular de novo, que recuerden que es el que aparece en zonas cubiertas de sol y que crece rápidamente, o las de Marjolin, que son las que se producen en heridas crónicamente. Si la persona ha recibido radioterapia previamente, por ejemplo, para un carcinoma de mama, un cáncer de mama, siempre estar evaluando la piel de esa zona mamaria, o si ha recibido radioterapia en algún otro tipo de zona, mirar cómo está
la piel, si no está teniendo cambios con el paso del tiempo, que no estén apareciendo, por ejemplo, nódulos, tumores o úlceras en esa zona. Si de pronto les llegan a describir en algún momento en la historia previa de algún cáncer de piel, si tuvo invasión en los nervios o qué tan diferenciado estaba, si crecía muy rápido o si tiene un tamaño mayor a los 2 centímetros. La profundidad que haya tenido, el patrón histológico, esto digamos que son más como detalles que le pueden dar como utilidad al dermatólogo, pero igual si los tienen por ahí en la historia clínica porque un paciente tuvo un cáncer de piel previamente, son datos que son importantes para nosotros y más ahorita que también se está intentando como ayudar desde la distancia con el correo del INC, pues si tenemos todos estos datos, mandémoslos porque nos puede generar una mayor precisión y manejo para el paciente. La prevención pues es fundamental, es importante, la fotoprotección tanto química como física, la educación que le hagamos a los pacientes. Si es un paciente que trabaja en el campo, pues no podemos decirle que no trabaje, pero podemos decirle que utilice ropa manga larga, que utilice sombrero de ala ancha, que busque trabajar de pronto si puede en algún momento como en la sombra o generar alguna sombra artificial, como algunas medidas en las que los podamos educar van a ser de mucho provecho para ellos. Buscar un tratamiento oportuno para queratosis actínicas. Miren que eso se puede hacer con procesos como la crioterapia, que es disparar nitrógeno líquido a través de un equipo especial para quemar esas lesiones, o con cremas como el 5-fluorouracilo o el imiquimod. Estamos hablando de procedimientos que no implican cirugía, que no implican ninguna erradicación de piel, entonces que pueden ser curables desde estas lesiones iniciales. Las biopsias, bueno, pues esto ya también como un poquitico de si hay que explicarle a un paciente que le van a hacer probablemente una biopsia, decirle que es una biopsia que implica el retiro de una parte de la piel, hay que usualmente son zonas que biopsias que van a ser un poco amplias, un poco profundas, que las biopsias usualmente tienen muy buena, es necesario hacer una u otra biopsia cuando a nosotros no nos cuadra la lesión clínica con el diagnóstico que nos da el patólogo o cuando no hay como un diagnóstico claro, pues hay que probablemente hacer como nueva biopsia. Los tratamientos para los carcinomas escamocelulares, cuando son in situ, se pueden hacer incluso manejo con crioterapia y imiquimod 5-fluorouracilo. Mire que son procedimientos que no son, que no implican incapacidad, que no van a generar una cirugía al paciente, que son fáciles de realizar, que incluso estas cremas se las puede llevar el paciente y se las puede aplicar él en su casa. Tendrá algunos efectos adversos, sí, les puede poner un poco la piel sensible, les puede generarla un poco de irritación, un poco de quemadura, pero comparado con otros procedimientos como las cirugías y demás, pues son alternativas que podemos ofrecer a los pacientes cuando hacemos un diagnóstico de forma muy temprana. Si no, pues también vamos a tener los procedimientos de cirugía, la cirugía de Mohs, los curetajes o la radioterapia, según como tengamos la historia clínica del paciente y las múltiples comorbilidades. Entonces, banderas rojas para tener en cuenta: lesiones que aparecen en las zonas de fotoexposición, la consistencia, si son firmes, induradas, hiperqueratósicas secas, si hay algún signo de ulceración, si aparecen lesiones previas que no han sanado o si crecen muy rápidamente en las últimas semanas, y la inmunosupresión. Son características que le deben hacer a uno prender alarmas y pensar en remitir o buscar ayuda de forma oportuna. En cuanto al diagnóstico diferencial, les comentaba que traía también unas entidades que no son cáncer de piel, pero que es importante también reconocerlas porque es frecuente que suceda, porque puede generarle a uno un poco de ansiedad, un poco de estrés del no saber qué hacer. La primera es la queratosis seborreica inflamada. Estas son lesiones benignas que usualmente tienden a ser como pápulas o como placas que se ven como de un aspecto sebáceo, que usualmente pican o a algunas personas les pican. Entonces las personas a veces se rascan y lastiman la piel, y entonces pueden llegarnos ya como una imagen como si estuvieran ulcerados. La recomendación con esto es: miremos el tiempo de evolución de la lesión. Usualmente el paciente dice: yo se lo he tenido muchísimos años, mis familiares también tienen muchas de esas lesiones, sino que a mí esta me rasca, yo me la rasco involuntariamente. Cubramos esa lesión
con una cremita cicatrizante o con crema antipañalitis del Almipro y le ponemos un micropor, la cubrimos, la revisamos a la semana, miremos a ver la lesión cómo es original, si la ven muy roja, si la ven irregular, si la ven asimétrica, pues remitamos entonces esa lesión. Pero si la ven que con el cicatrizante la lesión vuelve a ser como de un contorno normal, se parece a las lesiones que puede haber alrededor similares en la piel, pues tener en cuenta que esas cositas pueden pasar con los pacientes. Las verrugas en las uñas, que son otro diagnóstico diferencial. Usualmente las verrugas, al ser tan contagiosas, es frecuente que entonces también tener eso presente. Sin embargo, lo que les comentaba, si después de que uno le hace tratamiento a una verruga, esto no empieza a mejorar, remitamos al dermatólogo, porque a veces estas verrugas que son difíciles de tratar se pueden volver en cáncer de piel. Los carcinomas de células de Merkel, bueno, esto es un tumor bastante raro, pero igual también es maligno, entonces las mismas recomendaciones, si ven estas lesiones no, tipo tumor, muy rojas, brillantes, que se ulceran, así ustedes no den como con el diagnóstico preciso, hagan la remisión del paciente, que pues de eso nosotros los ayudamos bastante. Los pacientes que tienen enfermedades reumatológicas, hay unas entidades que se llaman el lupus cutáneo crónico discoide, que son pacientes que dicen, doctor, yo me expongo al sol muy poco, un día y el otro día ya siento que la piel me arde, me duele, se me hacen este tipo de placas. Claro, esto le genera a uno la sospecha de que puede ser algo maligno. Sin embargo, si la paciente tiene antecedente de lupus, síndrome antifosfolípido y no está en inicios de tratamiento de inmunosupresión, pues hacer la remisión también de forma temprana, pero también como ampliar un poquitico la idea de lo que puede ser o no cáncer de piel. Nuestra primera foto del caso clínico. Esto se llama un líquen simple crónico. Esto es una lesión que se produce por rascado constante de alguna lesión o de la zona del pie. Como mencionó alguna doctora, a veces las micosis pican tanto que los pacientes se rascan por mucho tiempo y hacen que estas lesiones se engruesen. Miren cómo se ve, como la línea, cómo se ve el rascado de las costras. Eso también le da a uno como esa sospecha de que si es algo que pica mucho, dar una impresión de pronto de un diagnóstico de una tiña, darle el tratamiento inicial, evaluar a ese paciente a las 2 semanas, 3 semanas, pero no dejarlos ir. No es como que apliques esta crema y nos vemos luego cuando 1 año, 2 años, no. Son pacientes que uno trata y los ve otra vez, los ve nuevamente, mira qué tal resolvió, si resolvió bien. La psoriasis, que es otra condición también, que son placas muy rojas, que también tienen escama. Sin embargo, la psoriasis se tiende a presentar en zonas de piel cubierta y no cubierta. Entonces, por ejemplo, en los codos, en las rodillas, en el cuero cabelludo. Son placas que tienden a tener una escama muy gruesa. La describen como un plateado o un blanco plateado. Es muy regular, es pruriginosa, o sea, pica mucho. Entonces, tener también de pronto como esa idea, si por ejemplo tiene los dos codos, las dos rodillas y tiene lesiones también en la espalda, pensar en esta condición también de la psoriasis. Entonces, con eso también estábamos tratando como de abrir esta oportunidad de comentar los casos a la distancia. Las recomendaciones es que uno se envíen datos a través del correo electrónico, no a través de WhatsApp, por diferentes motivos. WhatsApp es una plataforma que no es segura, esto puede tener implicaciones en el futuro. WhatsApp hace que las fotografías pierdan la calidad y la resolución, entonces cuando uno las va a ver se ven pixeladas, se ven borrosas, no hay mucha utilidad. Dar información detallada del caso y también hacer la remisión de las fotografías clínicas. Acá les traía como unos tips y unas informaciones que son de mucha utilidad para nosotros cuando nos están comentando casos en la distancia o hacemos teleconsulta. Lo primero, pues, es que tengamos una identificación clara del paciente, edad, ocupación, antecedentes del paciente, tiempos desde que apareció la enfermedad, meses, días, años, tratar de organizar un poco la historia clínica. Hay muchos pacientes que
que son frecuentes que digan, no, eso me salió hace muchos años. Bueno, muchos años es 1 año, 2 años, 20 años. Entonces ellos empiezan a hacer también un poco de precisión en el tiempo. Tratar de que obtengamos estos datos en lo más posible. Habrá algunos que nunca se habrán dado cuenta que tenían esa lesión y pues también es muy posible y muy factible, pero tratemos como de tratar de rescatar esa temporalidad, si tiene síntomas asociados, si pica, si arde, si duele, si hay antecedentes clínicos y medicación que utilicen, en que los pacientes también hay la diabetes que hace que las heridas sanen más difícil, o la hipertensión. Algunos pacientes con hipertensión y algunos medicamentos como la hidroclorotiazida puede favorecer también el desarrollo de cáncer de piel. Son cosas que nos dan mucha utilidad. La ubicación, si son múltiples lesiones, utilizar coordenadas con referentes anatómicos. Entonces, un paciente tiene una lesión en la frente, en el lado derecho de la frente, la lesión está a 3 centímetros de la cabeza de la ceja derecha y a 2 centímetros de la línea de implantación del pelo, o es una lesión en la mejilla que está a 4 centímetros del ala nasal del lado izquierdo, del lado derecho y a tantos centímetros de la oreja. Este tipo de coordenadas también le sirven a uno porque a veces los pacientes pueden tener lesiones benignas y malignas en la cara, en el cuerpo, y que ustedes nos estén preguntando por una en particular y que nosotros pensemos que estén preguntando por otra. Entonces, tratar de hacer mucho como si fuera como si fuera una descripción de un mapa, lo más preciso y puntual. Eso ayuda muchísimo. Midan la lesión, esta lesión mide tanto por tantos milímetros o tantos por tantos centímetros, con una regla suficiente, no necesitan complicarse en lo absoluto. Siempre palpen la lesión, entonces ustedes pueden decir, es una placa que mide 2 centímetros, pero al tacto la siento indurada y me mide 3, me mide 4 centímetros. Entonces son cositas también importantes a tener presente para el momento de la remisión. O el envío de la fotografía. Deben tener ciertas características. Lo primero es que estén enfocadas y con buena iluminación. Manden fotografías con y sin flash, porque a veces mandan todo con flash y el flash también hace que las lesiones se vean diferentes. Entonces, idealmente, mándenlo con los dos. Importante entender la ubicación y el tamaño de las lesiones. Entonces, este es un paciente de tantos años, esta historia clínica, tiene esta lesión que es una pápula o una mácula, una placa que está en la cara interna del brazo derecho, está a tantos centímetros de la axila, a tantos centímetros de alguna otra referencia anatómica, la línea anterior o posterior axilar, mide tantos centímetros o milímetros. La iluminación, dependiendo de dónde yo coloque las luces, puedo hacer que algunas características se realcen más que otras. Entonces, por ejemplo, acá la luz viene del lado derecho, entonces me muestra con más realce unas zonas y también me sombrea otras, o desde el lado izquierdo. Acá la luz viene desde abajo. Estas son las luces que usualmente tienen desde el techo. Esta es una luz que viene desde atrás y esta es una luz que viene completamente desde el frente. Idealmente tengan de pronto una linterna y ayuden con la linterna a tomar la fotografía. Pídanle a otra persona un celular para tomar una foto con mejor iluminación. Díganle al paciente que se pare enfrente o sea, que le den hacia el frente de la ventana o por donde entra la luz para que sea una iluminación también más adecuada para el momento de tomar las fotografías. Esto ayuda mucho y son pequeños tips que uno creería que no son a uno en esos momentos. Más cerca y una muy cerca. Esto es importante también porque a uno le permite mirar cómo es la distribución de las lesiones. Por ejemplo, acá en esta fotografía la distribución está de esta manera. Cómo se comportan o cómo se relacionan con la otra parte del cuerpo. Tomen una foto con mayor acercamiento. Esto le permite a uno ver un poco más de otras características en la piel. Otras que también ayudan muchísimo, ya es una foto de cerca. Ustedes pueden colocar la regla justo al lado del tumor, del lunar, de la lesión que tengan la duda y toman la fotografía. Esto le da a uno una referencia del tamaño
y le copia el correo del INC que está copiado en el chat de la conferencia. Para aquellos que de pronto no alcanzaron a llegar o no lo alcanzaron a ver a tiempo, es clínica de piel inc@cancer.gov.co. Recuerden las recomendaciones que les mandé, manden el dato del paciente, una historia clínica con los datos importantes, relevantes, los diferentes factores de riesgo que vimos a lo largo de la presentación, las recomendaciones de las fotografías. Esto hace que para uno sea mucho más rápido también el proceso de análisis cuando uno no tiene el paciente en la cercanía, y también pues ayuda a que les dé de la mano a ustedes para que no se sientan como tan solos o tan desorientados. Le vamos a dar paso al doctor Acosta, el jefe de la unidad de dermatología oncológica del Instituto Nacional de Cancerología. Doctor Acosta. Para mí es un placer estar aquí con ustedes y precisamente lo que estamos comentando, no llegar a que los pacientes tengan estas lesiones tan avanzadas, ese digamos como el objetivo número 1 de este curso, y por eso lo hemos llamado diagnóstico precoz. Pero, o sea, el primer paso es que nosotros los médicos nos llame la atención una determinada lesión, así cuando está comenzando. Pero la segunda traba viene es para que la EPS remita al paciente, digamos, al instituto. Entonces, por eso es que, no sé, doctor Víctor, si usted les dio el correo al cual deben escribir, y la idea es que a ese correo manden la foto y manden la historia clínica. De todos modos, el doctor Víctor, como ustedes ven, es bastante estricto y minucioso. No queremos poner tantas condiciones, digamos, como para la remisión de un paciente. Si pueden darnos todos los datos que nos pide, que les pidió el doctor Víctor, pues bienvenidos. Pero si están de afán, hombre, con una foto bien tomada, y bueno, pueden marcar ahí con un marcador cuál es la lesión que quieren, si hay más de una lesión la que les llama la atención, y la edad del paciente, tiempo de evolución de la lesión, si hay algún antecedente importante. No tienen que hacer una historia clínica de semiología y decirnos si el paciente tuvo varicela a los 8 meses o a los 9 meses. No se preocupen, que nosotros entendemos que la práctica médica uno tiene que ir muy rápido, pero de verdad, si ustedes nos mandan eso al correo, nosotros enseguida les podemos decir tranquilos, no hay ningún problema, es una queratosis seborreica o sencillamente es un eczema, o también nos podemos encender las alarmas, y en ese momento es donde queremos que el paciente no tenga trabas para ser remitido al instituto, porque con estos pacientes que ustedes nos consultan, si nosotros consideramos que hay necesidad de remitirlo al instituto, nosotros estamos abriendo como un espacio en la agenda para atenderlos el mismo día o el siguiente día, e igualmente hacer la biopsia en forma muy pronta, ese mismo día, si la EPS nos da la autorización. Y de este modo lo que queremos es eso, hacer diagnóstico temprano. Tengo en el instituto 30 años y desde hace 30 años estoy viendo las mismas barbaridades, pues. Entonces, de pronto, esto es algo que siempre me ha movido, y es tratar de verdad de que remitamos en etapa temprana al paciente. No, por favor, ahorita siéntanse en la libertad de preguntar. Como decía alguien, uno no nace aprendido. Hay muchos médicos generales que ni siquiera pasaron por dermatología en el pregrado. Entonces, no se preocupen, no les dé pena, pregunten, así sea muy aparentemente sencilla la pregunta. E igualmente cuando remitan, puede que muchas de las remisiones que hagan
les digamos, no, este no hay necesidad, es un eczema, no hay necesidad, es una queratosis seborreica, pero ahí poco a poco incluso les sirve a ustedes para ir aprendiendo cada vez más, porque van afinando el ojo, porque van teniendo nuestro concepto. Entonces, de verdad, queremos el email de todos los que están aquí presentes, estar en comunicación. Este curso lo seguiremos haciendo. Si quieren volver a tomar el curso, lo pueden tomar. Si tienen compañeros que por algún motivo estaban de turno, lo que sea, y no pudieron tomar el curso, pues invítenlos a que tomen el curso. Y de verdad queremos que el instituto se convierta en un sitio de recepción de pacientes con diagnóstico precoz de cáncer y no las cosas tan tardías que nos llegan en forma habitual. Entonces, doctor Acosta, doctor Víctor, no sé si quisieran decir algo más. Lo más importante es que quedemos en comunicación, que de verdad nos consulten los pacientes por el correo, que nosotros con el mayor gusto los vamos a orientar. Entonces, de verdad, difundan estas charlas que estamos haciendo, que los que están trabajando los sábados en la mañana, pues perfectamente las pueden escuchar después, y también que se sientan en libertad de escribir al correo que les tenemos reservado a ustedes. Vamos a estar revisando el correo todos los días, de lunes a viernes, y respondiendo el mismo día o máximo al día siguiente. Muchísimas gracias por su presencia y los necesitamos a ustedes, que son los que están ahí en el campo de batalla en primera fila, como es la moda decir ahora, la primera fila. Entonces los que están en primera fila son los que realmente pueden pescar ahí las lesiones precoces, y nosotros, pues obviamente la labor de nosotros va a ser apoyarlos, orientarlos, y entre la persona que escriba, obviamente, y nosotros vamos a tratar de que la EPS haga una remisión oportuna al instituto. Lo vamos a atender en forma muy rápida, practicar la biopsia en forma muy rápida si está indicada, y entonces hacerle el tratamiento. Muchísimas gracias por su presencia, y realmente este curso o estos cursos van a tener éxito es cuando logremos invertir la relación y que sean pocos los pacientes que lleguen con enfermedad avanzada y muchos los que lleguen con enfermedad precoz. Muchísimas gracias. Gracias a todos por asistir, gracias a todas las personas que se han conectado al primer curso de detección temprana del cáncer de piel, organizado por la Unidad Funcional de Dermatología Oncológica del Instituto Nacional de Cancerología, en la cabeza del doctor Álvaro Acosta. Hoy la jornada fue carcinoma escamocelular a cargo del doctor Víctor García, que es dermatólogo, cirujano dermatológico y fellow de dermatología oncológica. Agradecemos a todos por su asistencia y recuerden que continúa la tercera jornada del primer curso de detección temprana. Gracias por estar aquí con nosotros.